Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos, por supuesto, y con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos a que se sumen con sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en @Canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que pasó de ser polémico a ser ya casi que por unanimidad una recomendación por parte de las autoridades sanitarias en el mundo. Y nos referimos al uso del cubrebocas. Hoy hablaremos de esta pieza que en medio de esta pandemia se ha vuelto sin duda alguna indispensable. Por medio del uso masivo de cubrebocas, la pandemia de COVID-19 podría estar bajo control dentro de un mes, de acuerdo con el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Si los cubrebocas llegaron para quedarse, ahora hay diseños inteligentes para mejorar la experiencia. Ya le estaremos comentando de qué se trata. Ya son 38 países que solicitan la vacuna contra COVID-19 ante la Organización Panamericana de la Salud, en medio de las buenas noticias que hemos tenido en los últimos días, el desarrollo avanzado de estos biológicos. Y hoy viajaremos a Rusia, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán manteniendo con reportes actualizados respecto a lo que sucede por la pandemia de COVID-19. Vamos a nuestro tema de hoy. El cubrebocas ha mantenido a países con bajos números de contagios y muertes como Belice y Vietnam. En tiempos de pandemia, el autocuidado es hasta ahora la única herramienta para hacer frente a COVID-19. Han pasado 38 semanas desde aquel día en que el mundo no volvió a ser el mismo. Las ventanas y puertas fueron obligadas a cerrar. En los 203 días transcurridos, mientras que la Tierra se viste de rojo por el nuevo coronavirus, los humanos tratan de defenderse, ocultan su rostro y solo asoman sus grandes ojos para sorprenderse de la catástrofe que va dejando la COVID-19 en cada rincón. En las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, solo hay un tratamiento y una vacuna. El autocuidado y la autoasistencia para evitar enfermar por la pandemia que inmoviliza a millones de seres humanos. Cada minuto es diferente. En cada familia se sufren cambios dramáticos. Solo tienen como aliado un cubrebocas, agua y jabón, y el distanciamiento para evitar el ataque del virus que ha dejado sin aliento a quien lo enfrenta. En este tiempo transcurrido, 613.232 personas han perdido la vida por la gravedad en que se presenta la COVID-19. Los países con mayor número de decesos son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, Italia y Francia. Cada segundo que pase vale vida y tiempo. 14.822.000 personas lo saben, han sufrido los estragos de la enfermedad coronaria de una forma leve, muy grave y grave. La única defensa que se tiene contra el virus SARS-CoV-2 es ocultar nariz y boca y evitar tener contacto con otros. En este caminar, el cubrebocas, caretas, mascarillas y gogles han sido los grandes aliados. Más de 40 estados hicieron obligatorio su uso. Los países que no han establecido el uso de la única arma sanitaria hoy tienen los mayores contagios y decesos. En este transcurrir de las estaciones del año, Belice, con sus medidas sanitarias unificadas, reporta hasta hoy 40 casos, 22 recuperados y 2 decesos, y Vietnam, 396 casos y 0 defunciones. Con la pandemia COVID-19 solo queda una opción:
mantenerse armados a través del uso de cubrebocas. Señal informativa, Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el siguiente reporte. Adelante, Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44, un día más. Los casos globales de la COVID-19 han superado la barrera de los 14.600.000, mientras que los fallecidos en la pandemia se elevan por encima de los 610.000, según datos de la Organización Mundial de la Salud. América suma 7.800.000 positivos, de los que 3.800.000 corresponden a Estados Unidos, que en los últimos días registra por encima de los 60.000 casos confirmados cada 24 horas. Brasil continúa siendo el segundo país más afectado del mundo, con 2.100.000 casos, y en América le siguen en cuanto a positivos Perú, México y Chile, en los puestos sexto, séptimo y octavo del mundo respectivamente. Sudáfrica ha superado a Perú en número de contagios al contabilizar 375.000, lo que ha llevado a los expertos de la OMS a dar la voz de alarma y advertir de que África podría verse inmersa en una ola de casos si no se toman medidas más fuertes para detener la transmisión del coronavirus. En las últimas horas hemos conocido también que la Organización Mundial de la Salud ha elegido a España para exponer sus medidas contra el coronavirus en las prisiones. Una decisión que viene motivada porque España, con las medidas de prevención y control de la pandemia adoptadas en las cárceles, ha logrado que las tasas de contagios y de muertes hayan estado muy por debajo de las de la población en general. Días antes de que en el país se detectara el primer caso, los responsables de prisiones españoles ya avisaron a los internos de lo que se podía hacer para evitar los contagios. Enseguida se pusieron en marcha otras medidas que pasaban por la suspensión de todas las comunicaciones, el cierre de las prisiones al personal no penitenciario o la suspensión de permisos y salidas programadas, así como de los traslados no imprescindibles. De este modo, en España, con más de 28.000 muertes en total, solo se han producido 2 entre internos y 4 entre funcionarios de prisiones. Eso significa que en las cárceles españolas hay 14 veces menos muertes que en la población general y 8 veces menos hospitalizaciones. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por esta información, como siempre, muy oportuna. Saludamos en este estudio, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día, gusto estar aquí. Gracias, doctor. Hoy vamos a tratar un tema que no lo hemos dejado casi de lado en ningún programa, doctor, porque se ha convertido ya en una parte, yo diría que fundamental de la cotidianidad de la humanidad, y nos referimos al uso del cubrebocas. Hemos dicho en diversas ocasiones que el uso del cubrebocas se ha regido también en gran medida por las decisiones que ha tomado cada país. Hay algunos países que han sido mucho más estrictos en el uso del cubrebocas, otros que no han hecho tanto énfasis, y quizá algunos de los países que han sido más visibles en este sentido, doctor, pues Estados Unidos, sin duda alguna, ¿no? Empezando por su presidente Donald Trump, que durante mucho tiempo pues digamos que no le dio la importancia al uso del cubrebocas. Sin embargo, y menciono a Donald Trump porque justo hoy pues nos amanecemos con esta noticia, bueno, desde ayer comenzó a circular, en el sentido de que el presidente Donald Trump defendió ya el uso de cubrebocas como un gesto patriótico en momentos en que su país, pues hoy por hoy es el foco de la pandemia. Una noticia que sorprendió a más de alguno, doctor. Definitivamente, ¿y cuántos aspectos políticos están detrás de ello, involucrados en eso? Belén, yo creo que a lo largo de estos 6 meses y medio de pandemia lo hemos visto con claridad. El uso generalizado de cubrebocas en países que controlaron más pronto la pandemia fue la constante, o al menos fue un factor contribuyente significativo. Tanto el aislamiento social, el mantener la distancia interpersonal y la utilización de cubrebocas
fueron, entre otros factores, importantes para la contención en Corea del Sur, importantes para la contención en China, muy importantes para la contención y mitigación en países europeos, Italia, Francia y España. El Reino Unido, aunque el Reino Unido ha tardado más tiempo en el control de la pandemia, en la mitigación de la pandemia, ahí el motivo fue posiblemente otro, el haber tardado más tiempo en el confinamiento social, pero la mayor parte de países que implementaron uso generalizado de cubrebocas tempranamente son países que de igual forma, de manera más rápida, controlaron la pandemia. No es el único factor, insisto, son más, pero la suma de todos va abonando. Y en momentos críticos como los que vive en este momento América Latina, los Estados Unidos, por supuesto, como el permanente epicentro desde hace aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio, no deja lugar a dudas. Todo lo que pueda contribuir para la contención y la mitigación hay que implementarlo. En Estados Unidos en particular, el uso generalizado de cubrebocas o de mascarillas fue implementado primero en Nueva York. Y Nueva York, dentro de este gran epicentro que es Estados Unidos de la pandemia, Nueva York fue el epicentro dentro de los Estados Unidos. Hubo un actuar rápido, aunque el impacto epidemiológico fue mayor, pero una de las medidas adoptadas también de manera importante por el gobernador de Nueva York fue el uso de cubrebocas y los lineamientos para su provisionamiento o aprovisionamiento a toda la población. Creo que ahí hay un ejemplo interesante. América Latina está sufriendo gravemente los estragos de la pandemia en este momento. Brasil, Chile, México, entre los países con más afectaciones, me parece que no está utilizando cubrebocas de manera generalizada y de manera apropiada. Y eso nos tiene que poner en una seria reflexión, porque ya la duración de la pandemia en países de América Latina ha rebasado en algunos de ellos los 150 días, que es un periodo muy largo si lo comparamos, por ejemplo, con algunos países asiáticos, Japón, Corea del Sur, la propia China, ¿no?, que fue el origen de la patología. Doctor, pues sin duda alguna un instrumento, por llamarlo de alguna manera, un accesorio que llegó para quedarse. De esto, por supuesto, estaremos hablando más adelante, porque pareciera que COVID-19 todavía estará presente por mucho tiempo en el mundo, y es por ello que estas medidas todavía son vigentes y seguramente lo serán por mucho tiempo. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Le recordamos que nos puede mandar mensajes, comentarios a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp si usted lo desea al 33 22 42 06 90. Volvemos. Por medio del uso masivo de cubrebocas, la pandemia de COVID-19 podría estar bajo control dentro de un mes. Esto es lo que dice el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Robert Redfield, reiteró que el uso masivo del cubrebocas permitiría que la pandemia de COVID-19 estuviera bajo control en por lo menos 8 semanas. Reiteró que el uso de cubrebocas no es un asunto político, sino de salud pública, y reconoció que el uso de estos por los líderes de las naciones es un ejemplo positivo. Indicó que es una responsabilidad individual. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades subrayaron que el distanciamiento social sigue como una fórmula eficaz para evitar los contagios. Además, el lavado continuo de manos, así como las medidas de higiene que han recomendado los especialistas médicos desde que inició la pandemia de coronavirus. Ahora preocupa a los especialistas la forma en cómo los sistemas de salud enfrentarán el incremento de los casos de gripe e influenza en la próxima temporada de otoño e invierno, periodo en el que se registra un repunte. Los cubrebocas o mascarillas podrían frenar la pandemia porque el coronavirus se contagia, sobre todo a través del contacto con las gotas respiratorias que se generan cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, y al contar con una barrera protectora se limita el riesgo de expeler el virus y por lo tanto de contagiar a quienes están alrededor, informó Rocío López Fonseca. Y si el uso del cubrebocas llegó para quedarse, ahora hay diseños inteligentes que podrían mejorar la experiencia. Danat Robotics creó la primera mascarilla inteligente que funciona con teléfonos móviles, la cual fue desarrollada mediante la aplicación de tecnología de robots. C-Face envía la voz del usuario al teléfono inteligente y la traduce a texto, además de poder traducir a 8 idiomas. Actualmente solo se utilizan sonidos y caracteres, pero en el futuro se ampliará a los sistemas de imagen de realidad aumentada y realidad virtual. Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, aprobó la mascarilla Leaf, creada por la compañía norteamericana Redcliffe Healthcare. Se trata de una mascarilla capaz de filtrar el aire con el estándar de calidad de una N99. El material es transparente y se adapta al contorno del rostro. El costo por unidad es de $49. En México, estudiantes y académicos de la Universidad ITESO desarrollaron un cubrebocas transparente que podría competir con la efectividad de una mascarilla de uso quirúrgico N95, pero a un precio menor, a 50 pesos mexicanos, equivalente a $2.22 estadounidenses, explicó Luis Enrique Flores, coordinador de la carrera de diseño. Estamos explorando dos materiales, uno es el RPET y el otro es el silicón o silicona, como se le conoce, como lo de las mamilas de los biberones, que es flexible, que es lavable, que es durable, y que pues al contacto con la piel pues no genera una sensación extraña, ¿no? Médicamente se ha utilizado durante muchos años, ya muchas décadas, para cuestión de implantes, por ejemplo, y es bastante fácil de que el ser humano se adapte. En el periodo de desconfinamiento, varios países están reforzando las medidas contra la COVID-19 mediante la imposición del uso de mascarillas con el fin de disminuir el riesgo de rebrotes, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Bueno, nuestra compañera, cómo ante esta necesidad ya generalizada del uso del cubrebocas se están diseñando pues nuevos mecanismos, sobre todo echando mano de la tecnología, doctor, ¿no? Definitivamente la tecnología ha sido decisiva en el campo de la investigación y la implementación de medidas para la contención de la pandemia. La tecnología adicional a todo lo relacionado estrictamente con la investigación del virus responsable de COVID-19, además todo el desarrollo tecnológico para vacunas, medicamentos, etcétera, pues ha sido muy interesante como dispositivos para la detección de contactos de personas que han estado infectados puede llevar a la más rápida identificación, por ejemplo, de cadenas de transmisión. Y luego hemos visto en diversos momentos también aplicación de la tecnología para la entrega domiciliaria de paquetes con propósitos de evitar el contacto persona a persona. En fin, creo que estos avances tecnológicos van a ser de gran utilidad, no solamente para el caso de COVID-19, sino
para el futuro, que esperemos no sea en el contexto de otras pandemias, porque esperemos que no existan más. Por lo menos que nos dé tregua. Estamos sufriendo de forma intensa. Oiga, doctor, por lo menos que nos dé tregua, ¿no? Así Usted es. nos ha dicho en otras ocasiones que las pandemias son cíclicas. Y que pasa un periodo entre una y otra. Ojalá que sea el caso de COVID-19, ¿no, doctor? Aunque se ha comportado de una manera muy errática, ¿no? También hay que decirlo. Muy errática. Posiblemente es la pandemia que más sorpresas ha dado por su crecimiento, por su expansión, por sus características clínicas, por la forma migratoria de los epicentros de la enfermedad y sobre todo por la complejidad para el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas vacunas. Ya en el caso de las vacunas, ayer lo comentábamos, hay una luz al final del túnel que esperemos sea muy pronto el momento en que tengamos disponibilidad generalizada. Pero fármacos, es impresionante que a lo largo de estos 7 meses no logremos tener uno que contundentemente dé curación o por lo menos dé una esperanza de mayor eficacia y seguridad para los pacientes graves, ¿no? Tenemos pues realmente 1 o 2, Remdesivir, Favipiravir, que no están desgraciadamente al alcance de todo mundo. Y bueno, tenemos otra serie de fármacos, claro, que actúan, pero en la modulación del sistema inmune inflamatorio, y otros tantos que actúan en la inhibición de la fase procoagulatoria de la enfermedad. La conjunción de todo es lo que permite ir sacando adelante a pacientes graves y a pacientes críticos, pero lo que quisiéramos es un antiviral que, como lo fue oseltamivir para la influenza H1N1, lo fuera para COVID-19. Que también, por supuesto, estamos esperando con mucho entusiasmo que pronto exista este fármaco. Doctor, regresando al tema del uso del cubrebocas, quizá no estaría de más, y digo que no estaría de más porque vaya que lo hemos estado repitiendo a lo largo de los programas. ¿Cuál es la recomendación para el uso del cubrebocas? ¿Dónde sí? ¿Dónde se puede descansar del uso del cubrebocas? ¿Cómo podemos disponer de él? Algunas recomendaciones, doctor, que sean importantes hoy, que parece ser ya ahora sí es generalizado que tenemos que usar cubrebocas. Mira, Belén, a mí me parece que fue muy oportuno que la producción del programa de nueva cuenta incluyera el tema, porque bien lo dices, lo hemos venido platicando a lo largo de muchos de las ediciones del programa, pero hoy por hoy, en que no hay control de la pandemia en México, en países de Latinoamérica, etcétera, el uso generalizado de cubrebocas tenemos que repasarlo como una de las medidas fundamentales. Lo platicábamos allá en los inicios, porque esa discusión inició desde febrero prácticamente a nivel mundial. Y recordarás que señalábamos la mayor parte de agencias internacionales establecían que el uso del cubrebocas fuera reservado solo para el paciente con síntomas respiratorios, para evitar el contagio a los demás. Bueno, en la actualidad, el uso de cubrebocas en el enfermo sigue siendo, por supuesto, la indicación medular, la indicación central. Sin lugar a discusión, por supuesto, el uso de cubrebocas generalizado también en el ámbito hospitalario, lo cual no era una indicación generalizada. En la actualidad, todo personal de la salud en sus espacios laborales hospitalarios debe estar portando cubrebocas durante su jornada laboral. Cubrebocas de diferentes características. No todo mundo debe estar portando un cubrebocas de alta eficiencia N95, sino perfectamente válido es el uso de cubrebocas de características quirúrgicas, que son los que comúnmente conocemos, de doble o triple capa, de fibras que son delgadas,
pero que logran un filtrado razonable. Por otro lado, decíamos aquí desde inicios de este programa que los escenarios en donde la distancia entre persona y persona de 6 pies, 1.8 metros, no se podía asegurar, eran escenarios en donde idealmente debiera estarse utilizando el cubrebocas de manera generalizada, y poníamos el ejemplo del transporte público. El transporte público en todo el mundo significa un riesgo de contagio por COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Pero el transporte público es mucho más complejo en países con menos recursos económicos. El caso de los países en América Latina, no se diga la India, Egipto, etcétera, en donde vemos cómo el escenario de cada día es de una cantidad impresionante de personas, y además en cada unidad del transporte público pues las personas van prácticamente pegadas y no hay distancia interpersonal. Eso entonces es un escenario en el que indiscutiblemente el uso de cubrebocas tenía un valor inconfundible, y en esos momentos hacíamos nosotros aquí mismo la recomendación. Fue pasando el tiempo y algunos países, como antes señalábamos, empezaron a adoptar la medida del uso generalizado. Estados Unidos lo hizo primero con Nueva York y se empezaron a ver resultados, pero también pronto surgieron preguntas de investigación y las dudas de si existía evidencia en la literatura científica con relación al uso generalizado de cubrebocas. Algunos estudios eran muy pequeños para soportar esa posibilidad. Uno de los estudios al que haré referencia en este momento, publicado en British Medical Journal, estudió el uso generalizado de cubrebocas en el hogar de familias con un número importante de personas cuyos espacios eran reducidos de vivienda, y se analiza comparativamente el uso contra el no uso de cubrebocas. Nos cuenta el resultado del estudio Con después de la pausa, doctor. Con esto regresamos, usted no se vaya, tenemos mucho más en torno al uso del cubrebocas. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Aunque el uso de cubrebocas o mascarilla se ha hecho obligatorio en la mayoría de los países, debemos recordar que hay una gran variedad de ellos y que no todos protegen igual. El SARS-CoV-2 llegó para quedarse y al parecer la nueva normalidad contempla el uso de cubrebocas en el espacio público. Hay de diferentes materiales, desde los quirúrgicos, de tela con varias capas, hechos en casa de diferentes materiales. Sin embargo, no todos protegen igual. Cabe recordar que el mayor riesgo de contagio está en la producción de gotas como las de saliva que contengan el coronavirus. Cuando estas gotas quedan en alguna superficie, se entra en contacto con ellas y si se toca la nariz, los ojos o la boca puede llevar el virus. Por esta razón se debe lavar las manos de forma correcta, con agua y jabón, o con gel hidroalcohólico y con frecuencia. Es importante el uso de mascarillas o cubrebocas y todos deberían usarlo, porque si se está enfermo, aún sin síntomas, se evita que las gotas de saliva contaminadas salgan al exterior. Existen varios tipos de mascarillas. Las quirúrgicas, que por cierto al inicio de la pandemia registraron un incremento excesivo en su costo y también se registró un desabasto. Cubre la boca y la nariz y están fabricadas con sustancias de polipropileno, un polímero parecido a la celulosa vegetal o de celulosa. No están hechas para proteger de
aerosoles, pero sí pueden constituir una barrera para esas gotas de saliva que suelen desprenderse con la tos, al hablar o en un estornudo. Existen también las mascarillas con filtro, que impiden la circulación del virus de fuera hacia adentro. Su finalidad es proteger a quien la lleva puesta. Las mascarillas caseras, hechas con papel higiénico, tela u otros tejidos, no están médicamente comprobadas ni autorizadas, informó Rocío López Fonseca. Retomaremos, por supuesto, este tema. Antes vamos a Rusia. Ahí está nuestra compañera Celine iMessenger, quien es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el siguiente reporte. Te escuchamos, Celine, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Te comento, aquí en Rusia la incidencia del coronavirus solo se reduce lentamente, dado que aún registramos unos 5.800 nuevos casos diarios. En total, el país ya suma casi 800.000 casos de COVID-19 y 13.000 fallecidos. En la mayoría de las regiones rusas, las restricciones importantes como las cuarentenas que se habían impuesto para frenar el coronavirus ya se han levantado y en Moscú, principal foco de la pandemia en Rusia, como sabes, Belén, los trabajadores vuelven poco a poco a sus puestos de trabajo y la vida ha vuelto a sus calles. El impacto económico del COVID-19, sin embargo, se nota ya en las cifras de crecimiento, el empleo e ingresos reales de la gente. Rusia intenta recuperar la actividad con un gran plan económico de casi 71.000 millones de dólares. Mientras Rusia, como otros países, trabaja en una vacuna. Desarrolla 26 tipos actualmente. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, ha señalado hoy durante el reporte anual de la gestión del gobierno en la Cámara Baja que 4 vacunas han demostrado ser seguras y 2 se encuentran en la fase final de ensayos. Así, Rusia confía en tener su propia vacuna ya en los próximos meses. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus, la pandemia, Celine iMessenger. Muchas gracias, Celine, por este reporte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, escuchamos ya a nuestra compañera en Rusia sobre el desarrollo de las vacunas también que se están dando en este país, un trabajo intenso que también se ha llevado desde esta región, doctor, ¿no? Efectivamente, también Rusia ha sido uno de los países con muchos desarrollos tecnológicos, biotecnológicos, está trabajando muy fuerte, no solo con vacunas, sino también con algunos fármacos que son promisorios. Esperemos que pronto tengan los ensayos clínicos concluidos. Nos quedamos, antes de irnos a la pausa, con el resultado de este estudio, doctor, que se hizo al interior de los hogares. Sí, este estudio está publicado en British Medical Journal Global Health el 5 de mayo del 2020 y es un estudio analizando a 335 personas que tuvieron infección y su entorno familiar. Y se analiza estadísticamente el impacto que tuvieron el uso generalizado de mascarilla en los contactos familiares del caso índice y de igual manera otros factores que conocemos ayudan a la prevención de la enfermedad, como es la limpieza y la desinfección. Y en el estudio se muestra una reducción del 79% en el riesgo de transmisión del caso índice, a sus contactos familiares en los hogares en donde se utilizó de forma generalizada en los integrantes de la familia el uso de cubrebocas. Recordemos entonces que ahí la recomendación era en su momento el uso por parte del enfermo. Sin embargo, el estudio está hecho en Beijing, fue muy bien controlado desde el punto de vista metodológico y se realiza entonces en condiciones en las que todos los integrantes de la familia lo utilizan. En condiciones, digamos, de no uso de cubrebocas generalizado, al interior del hogar, cuando existe un caso confirmado de COVID-19 y sobre todo un caso sintomático de COVID-19, ¿cuál es el riesgo de transmisión
al resto de integrantes de la familia puede ser desde el 10 hasta el 45%. De hecho, lo comentábamos también ayer en el programa, se está considerando que hasta el 35% de los casos de COVID-19 en el mundo se dan en condiciones de transmisión en el interior del hogar, entre miembros de la familia. Bueno, pues este estudio demostró una reducción del 79% de ese riesgo con el uso generalizado de cubrebocas, por lo menos en ese entorno al interior del hogar, teniendo un caso de COVID confirmado. Si se extrapola esto a el escenario general de la convivencia fuera del hogar, ahí podríamos tener un impacto mayor todavía con el uso generalizado de cubrebocas, Belén. ¿Por qué motivo? Primero, porque en este estudio era claro que había un caso índice. Fuera, tú no tienes certidumbre de quién puede traer una enfermedad infecciosa respiratoria, pero también es posible que, salvo en las circunstancias del transporte público, pero es posible que fuera del hogar haya posibilidades mucho mayores de que las personas guarden la distancia de al menos 2 metros entre persona y persona, además de estar utilizando cubrebocas, lo cual reduce mucho más este riesgo. La otra situación es que los contactos para la transmisión de SARS-CoV-2 se han clasificado en aquellos de bajo riesgo, mediano y alto riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Alto riesgo es platicar con una persona durante más de 5 minutos a menos de 1 metro de distancia y sin uso de cubrebocas ninguno de ambos. Ese es un contacto de alto riesgo, estando evidentemente infectado uno de los dos. Uno de bajo riesgo es la utilización de cubrebocas por parte de ambos a una distancia de 2 metros, por ejemplo, y con una duración menor a los 5 minutos. Eso prácticamente reduce el riesgo a cero. Por ese motivo, creo que las medidas dictadas, pero además tomadas de manera conjunta, son las que pueden ayudar a que esta pandemia tenga finalmente contención y mitigación. No me extraña lo que dijo el director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, de que un uso realmente con la más alta disciplina durante 14 días, etcétera, podría de una vez por todas, en el caso de Estados Unidos, mitigar la pandemia. Estoy de acuerdo, parcialmente. Creo que faltó decir que siempre y cuando todas las demás medidas se cumplan, como la de la distancia entre persona y persona, el lavado de manos, y que no nos confiemos por el hecho de que traer cubrebocas sintamos que es una coraza antiviral. No, no lo es. Una coraza antiviral es portar el cubrebocas, portarlo adecuadamente, pero además seguir con todas las medidas. No salgas de tu casa, al menos que sea estrictamente necesario. Guarda distancia de al menos 2 metros entre persona y persona. Síguete lavando las manos frecuentemente, no lleves tus manos a la cara y el uso de cubrebocas hazlo correctamente, que sea cubreboca y nariz. Por eso es mejor llamarle máscara. Exacto, la máscara o mascarilla. Ahora, doctor, ahora que estaba mencionando precisamente esto de no confiarnos y de no creer que el cubrebocas ya es esta burbuja en la que nos vamos a proteger, pensaba también que algunos cubrebocas no tienen el 100% de efectividad que pudiera tener un cubrebocas profesional. Usted también lo ha mencionado. Esto implicaría que aún portando el cubrebocas no sería mala idea mantener
la sana distancia? Porque Sí. al final de cuentas el cubrebocas puede dejar pasar ciertas partículas, doctor. Por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, de cubrebocas de alta eficiencia N95 o cubrebocas de alta eficiencia N99, se refiere precisamente a la capacidad para contener el paso de partículas del tamaño de un virus hacia el interior de la vía respiratoria. En el caso del N95 es 95% de reducción en la probabilidad del paso de partículas de este tamaño. Pero por otro lado, o el N99, 99% de reducción en el riesgo del paso de este tipo de partículas. Entonces, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas tricapa, como las que veíamos hace un momento se estaban fabricando, tienen una eficiencia que posiblemente sea de la mitad de lo que corresponde a una mascarilla N95, por ejemplo, ¿no? Pero también volvamos a recordar algo básico que creo que nos va a identificar por qué incluso esas mascarillas que no son N95 pueden ayudar mucho a la prevención de la transmisión de esta enfermedad. La enfermedad, y lo veíamos en uno de los reportajes, se transmite a través de gotas del árbol respiratorio. Esas gotas miden 5 micras o pequeñas gotitas o aerosoles. Las gotas no miden 5 micras, las gotas son las que vemos a simple vista. Esas gotas caen inmediatamente cuando salen del árbol respiratorio y las vemos. Luego vienen las gotículas que pueden viajar a un poco mayor distancia, hasta a 1,5 metros de distancia. Pero cuando son aerosoles generados por la tos o por el estornudo lanza esos aerosoles y esas gotas como proyectil hasta 6 metros de distancia, el estornudo. Y la tos las puede lanzar hasta 4.5 metros de distancia. Entonces, estas partículas más grandes que vemos a simple vista pueden perfectamente bien quedar contenidas en un cubrebocas común, en un cubrebocas quirúrgico de triple capa, como el que veíamos, insisto, en el reportaje. Por eso ayuda a reducir mucho el riesgo de transmisión. Claro que cuando son aerosoles proyectados a través de estornudo, pues ahí la contención que hace ese tipo de cubreboca es menor, porque las partículas son mucho más pequeñas y porque además hay una presión de salida mucho mayor, pero hay protección. Ayuda, claro. Vamos a regresar, por supuesto, con más del tema, doctor, después de la pausa. Usted no se vaya, regresamos. ...38 países han levantado ya la mano ante la Organización Panamericana de la Salud para solicitar la vacuna en cuanto ésta se tenga ya en el mercado. Aunque la vacuna contra la COVID-19 puede tomar varios meses, hay 38 países, entre ellos México, interesados en adquirirla mediante el Fondo Rotatorio para la compra del biológico con el fin de tener un acceso equitativo, informó Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Já temos, nesse momento, 300 milhões de doses do produtor que está mais avançado, comprometidas para COVAX, o mecanismo COVAX. O objetivo é chegar a 2 milhões de doses que vão ser suficientes para a meta, em la primeira etapa, ter o acesso para
todos os países de 20%, é correspondente a 20% de sua população, para vacunar os maiores de 65, os profissionais de saúde e as pessoas, os adultos que têm alguma enfermidade. En tanto, el organismo internacional dispondrá de una nueva herramienta para que los países puedan usar datos sobre comorbilidades y adaptar sus respuestas a la COVID-19, señaló la directora Carissa Etienne. Gracias a una nueva asociación con la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la OPS ha creado un modelo de datos que ofrece un panorama más preciso de la prevalencia de las afecciones en nuestra región. Y lo que vemos es inquietante. En las Américas, 3 de cada 10 personas, o cerca de 325 millones de personas, son más vulnerables a presentar COVID-19 grave debido a enfermedades preexistentes. La OPS advirtió que las personas con diabetes se están quedando sin insulina y los pacientes con VIH tienen que preocuparse por continuar su tratamiento, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí está el interés general que existe ya por encontrar la vacuna y, por supuesto, para que llegue de la manera más rápida y oportuna a cada una de las regiones, principalmente aquellas que hoy por hoy están siendo más afectadas. Doctor, a manera un poco también de entrar ya a conclusiones sobre el uso de cubrebocas, pareciera ser entonces que esta ya es una medida generalizada, que se está al menos recomendando ahora sí su uso preferencial. Y como bien lo dijo usted al principio, pues este fue un instrumento que no se tenía tanta claridad con evidencias científicas si realmente o no era una buena herramienta. Hoy parece ser que se tienen más elementos para suponer que sí, hay que usarlo con el resto de las medidas. Y nos preguntaban, doctor, también qué pasa con otros accesorios, por ejemplo, las caretas, los guantes, ¿qué tanto ayudan también y qué tan efectivos son? Son efectivos ante escenarios particulares y, por supuesto, son complementarios. No se recomienda el uso de guantes de forma generalizada. Lo vemos, muchas personas cuando van al supermercado, por ejemplo, portan guantes. Es válido y cualquier medida que se adopte extrema puede tener alguna protección personal adicional, siempre y cuando se utilicen adecuadamente, ¿no? Porque de nada sirve traer guantes, por ejemplo, tomar algo en el supermercado y en algún momento llevar las manos a la cara. No, pues por supuesto que los guantes pueden llevar partículas virales a la cara, ¿no? Entonces, lo comento como un ejemplo, si tú quieres, burdo, pero es muy frecuente, doctor. Pero puede ser frecuente, sí, ¿no? Claro. Entonces ahí de nada sirvió el estar utilizando guantes. Como de igual forma, el no retirarlos y tirarlos cuando has salido del establecimiento. Además, no es algo que esté plenamente recomendado bajo ninguna agencia internacional, etcétera. Lo relativo a los guantes. Está recomendado, por supuesto que sí, para quienes expenden, para los vendedores, sobre todo de alimentos y de alimentos preparados. Eso no debemos perderlo de vista, pero además era una recomendación mucho anterior que el tiempo del COVID, por motivo de enfermedades gastrointestinales, etcétera, ¿no? Bueno, mascarillas. Las caretas protectoras tienen una función que desde mi punto de vista, y la mayor parte de estudios lo establecen, es complementaria al uso de cubrebocas. No está recomendada para uso generalizado. Está recomendada, sí, para ciertos establecimientos en donde quien atiende tiene contacto con personas del público, y eso puede ayudar indudablemente a reducir la transmisión
de forma bidireccional. Por ejemplo, hay restaurantes en donde los meseros están portando cubreboca y también careta. Eso es muy valioso, eso es indudablemente una muy buena medida. Pero para todo mundo y en todos los lugares, en todos los escenarios, no es una recomendación. Concluyo en decir, ¿por qué no sería un sustituto la careta del cubrebocas? Bueno, porque la careta tiene espacios de entrada y de contacto, y en el caso hipotético de la emisión de aerosoles infectantes que puedan permanecer durante alguna hora, está confirmado que pueden permanecer incluso durante cerca de 2 horas, en una publicación aparecida en el New England Journal of Medicine hace 3 meses ya aproximadamente. Bueno, la permanencia de aerosoles en el ambiente infectantes, entonces podría entrar por las partes laterales de una careta, y si no se tiene adicionalmente cubrebocas, eso puede representar un riesgo. ¿Puede ser más cómodo? Sí, porque respiras con mayor libertad, totalmente de acuerdo en eso, pero no se puede considerar como un sustituto al uso de cubrebocas. Y también de adentro hacia afuera, ¿no, doctor? Si una persona trae solamente la careta, claro, y está hablando, o está incluso gritando o cantando, puede ser que salga más fácil por los espacios. Por las partes laterales, claro. Que eso también hay que considerarlo, porque si la persona que trae la careta está infectada y no lo sabe, no está teniendo una protección adecuada. Cuando respiramos y hablamos, estamos emitiendo aerosoles. No los vemos a simple vista, pero se están emitiendo al medio ambiente. Y efectivamente, ahí es la máscara o cubrebocas la medida adecuada, porque está prácticamente adherida a la vía respiratoria. Doctor, y también quizá vale la pena recordar que en casi todos los países, con base en lo que hemos podido conocer, el uso de cubrebocas se ha comenzado incluso, no el uso, sino más bien la distribución de cubrebocas de manera gratuita, casi se ha llevado a cabo en todos los países. Es decir, no es un pretexto decir no lo encuentro, no hay, están muy caros, porque en muchos sitios incluso se están regalando, doctor. Situación que me parece muy conveniente, porque al principio de la pandemia inmediatamente apareció la especulación, aparecieron los sobreprecios, apareció todo lo que luego sabemos, y ahora efectivamente muchos gobiernos han empezado a entregar cubrebocas de forma gratuita, sobre todo en escenarios en donde es obligado, más aún, el uso de cubrebocas, como el transporte público, por ejemplo. Doctor, muchas gracias, como siempre. Belén, al contrario. Un placer dialogar con usted. Qué gusto siempre. Nos vemos el día de mañana, nos vemos y nos escuchamos. Antes de despedirnos, del desfile de muertos a cubrebocas, así se reinventó una empresa mexicana. El taller mexicano de plástica El Volador lleva más de 30 años haciendo máscaras, escenografías y hasta todas las figuras del desfile del Día de los Muertos en Ciudad de México. Ahora, en épocas bajas para todos, se han reinventado y fabrican cubrebocas y máscaras, pero siempre manteniendo la inspiración en la cultura mexicana. Tomamos uno de los temas más, digamos, representativos de la compañía. Nuestra compañía se dedica a hacer altares, desfiles de Día de Muertos, eventos que tienen que ver con esta identidad de México. Y dijimos, bueno, pues hagamos una careta de calavera, ¿no? Esto cuenta el coordinador del taller, Paco Enríquez, quien asegura que uno de sus desafíos fue adaptarse al e-commerce. Y estábamos un poco lentos en esta parte. Y decíamos, bueno, abrir una tienda, después vamos a ver. En este momento lo tuvimos que hacer rapidísimo, tuvimos que actuar rapidísimo, alinearnos a toda esta parte nueva del e-commerce, de la venta online, del WhatsApp Business. Antes de empezar a confeccionar los productos con la identidad del Día de los Muertos, la empresa hizo las investigaciones necesarias sobre materiales y ergonomía e hicieron caretas sencillas sin decoración ni formas que lograron vender a instituciones públicas. Sin embargo, ese mercado se saturó y por ello decidieron imprimir su marca personal. No estamos en un tema que sea a nivel quirúrgico, a nivel médico, es un tema de prevención, ¿no?
pero son materiales que funcionan y apoyan al cuidado. Y sí, se seleccionaron bien para que no lastimaran, para que ajustaran bien y fueran útiles. Gracias a su adaptación a lo digital, ahora reciben pedidos incluso desde Estados Unidos y Europa, y recientemente llevaron sus alebrijes a varias ciudades del viejo continente. Por esto, por ahora seguirán fabricando los productos de cuarentena y abrazarán los aprendizajes relacionados a Internet y los beneficios que les puede traer esta nueva perspectiva. Muy interesante la reinvención que hizo esta empresa ahora en medio de esta pandemia. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.